Hola, 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 bienvenidos a Ministerio Nuestro Héroe es Jesús. Por poco la clase de esta noche no se grababa hasta que caí en cuenta que había que grabarlo. Esperando que todos hayan tenido una excelente semana. Y nada, aquí estamos, ¿verdad? Estamos con la ayuda del Señor, como siempre, batallando y hasta que Cristo venga continuaremos llevando a cabo la palabra del Señor y todos los que están aquí presentes que tienen sus ministerios no descansen, continúen llevando su ministerio. Muy contenta que vi a María Cruz hoy predicando que ya yo estaba. Dios es bueno porque yo estaba por escribirle, ¿qué pasa? Quiero verte en las redes, ¿ok? Continúen sus ministerios, ¿verdad? Sé que hay momentos que pueden venir altas y bajas, pero retomamos de nuevo con fuerza y continuamos, ¿bien? Así que dicho esto, voy a darle un poquito de rewind a lo que estaba diciendo al principio sin antes grabar. Ok. La semana pasada, ¿verdad? Yo terminé el tema del judaísmo que lo discutí en dos partes de una manera básica y con todo eso de lo básico había tela para cortar, había tema para hablar, ¿ok? Entonces voy a estar haciendo un resumen rapidito para luego entrar en el tema de hoy. Los que quieran hacer anotaciones, tengan sus libretas y su bolígrafo en mano y al final, como todos sabemos, se abre foro. ¿Ok? Si usted ve que terminé de hacer la presentación y se me pasó darle stop share, stop la grabación, recuérdenmelo, ¿verdad? Porque hay cosas que discutimos aquí en privado y pues no. No, tranquila, Deli, tranquila, es lo que tengas que hacer. Saludos a los que se están conectando. Vamos rapidito. Recordemos, ¿verdad? Que si no conocemos cómo es el pueblo judío, tú cristiano que me escucha, si no conocemos cómo es el pueblo judío, cómo es el pueblo de Dios con sus creencias y costumbres, vamos a confrontar dificultades para entender la palabra. Quiero aclarar, como dije tanto en la primera y en la segunda parte del judaísmo, que no estamos aquí para judaizar a nadie, simplemente es para conocimiento, ¿ok? Bien importante que nosotros como cristianos conozcamos sus creencias y costumbres, ¿verdad? Porque si no vamos a confrontar dificultades para poder entender la palabra de Dios, ¿ok? Si yo le digo a usted que en este mes se celebran las fiestas judías en Israel, ¿ustedes saben a lo que yo me estoy refiriendo? De acuerdo a lo discutido o los que ya saben, ¿verdad? De antemano. Eso es una pregunta bien importante que usted sepa en mano. Yo no le estoy diciendo en mente, perdón. Yo no le estoy diciendo a usted con exactitud de tienes que aprender todas las palabras hebreas. No, 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 no. Que usted tenga idea que en el mes de septiembre ellos celebran unas fiestas y entre ellas están las fiestas solemnes que están en Levítico 21. ¿Ok? Eso que quede claro, más otras fiestas que ellos hacen por costumbres y tradiciones, ¿ok? Es bien importante, ¿por qué? Porque la palabra en algún momento dado nos va a tocar que si la fiesta, nos va a tocar ciertas palabras que nosotros usamos aquí, ¿verdad? De qué cositas y costumbres que ellos hacen allá, para que usted entienda. Discutimos también, deja ver qué iba a decir aquí, si yo vengo y le hablo a usted o en algún momento dado el Nuevo Testamento le menciona la ley mosaica. ¿Usted sabe qué es la ley mosaica? Eso es bien importante. ¿Qué era la ley mosaica? La ley mosaica era la ley que Jehová el Padre le dio a Moisés en el monte Sinaí para dirigir al pueblo, que esa ley son como algunas 613 leyes. ¿Ok? Sepa bien eso. Y le había exhortado anteriormente que si usted quiere saber cuáles son esas leyes, puede ir allá a Levítico y ver y pasear y navegar por allí, pero usted no se va a quedar allí porque estamos en un nuevo pacto que ya habíamos hablado en el tema de la salvación que le hemos achicharrado aquí, ¿verdad que sí? Hablamos de las leyes morales, entre ellas los 10 mandamientos están vigentes, y me detuve un poquito en el del guardar el sábado. Quiero hacer un paréntesis, mañana voy a estar publicando la parte 2 para los que no pudieron estar, ¿verdad? Que se habían excusado. Expliqué que el Dios de ellos es Yahweh, Yahweh, que nosotros decimos acá Jehová, pero que según ellos no se puede pronunciar su nombre porque ellos se están dejando llevar, porque en Éxodo 27, que habla de los mandamientos, dice que no tomarás el nombre de Dios en vano. Entonces ellos, como no sabían cuándo mencionarlo, cuándo era correcto o no, pues suspendieron esto y empezaron a llamarlo Adonai, Hashem, que esos son palabras en hebreo que tienen unos significados, ¿ok?
Así de sencillito. Entonces, pero quiero detenerme un poquito aquí. José, estoy haciendo un resumen de la semana pasada. ¿Qué viene pasando? Éxodo 27 dice que no tomarás el nombre de Dios en vano, pero vamos a analizar qué significa en vano. Mira, en vano significa que no tiene fundamento, que no tiene razón. Y eso es algo que ellos han malinterpretado, ¿ok? Por ejemplo, nosotros, me atrevo a decir, ¿verdad? La cultura puertorriqueña, no sé si otras culturas aquí de los dominicanos lo dicen. Muchos puertorriqueños muchas veces dicen, ay Dios, y hay cristianos, vamos a dejar los que no son cristianos a un lado. Pero aprovecho porque sí, yo tengo entendido por amistades mías que hay personas que no son cristianas que están escuchando esto, ¿sabes? A mí me escriben gente, gloria a Dios. Ay Dios, hay cristianos que dicen, ay Dios, inconscientemente, pero yo quiero dejarte saber que estás mencionando el nombre de Jehová en vano. Y esto no tiene que ver con religiosidad, esto tiene que ver con un mandamiento del Señor, ¿ok? Ahora, nosotros los entendidos no mencionamos el nombre de Jehová en vano. ¿Por qué? Tenemos fundamento y razón cuando mencionamos a Jehová, cuando le adoramos, cuando oramos, cuando predicamos y cuando enseñamos. En estos cuatro ejemplos que le acabo de decir a usted, usted no está mencionando el nombre de Jehová en vano, el nombre de Dios Padre en vano. Tenemos fundamento y razón para mencionarlo, ¿ok? Entonces, hablamos también el tipo de dieta que ellos consumen, que en hebreo se dice kosher, que ellos pues no comen animales impuros, de acuerdo a lo que ellos estipulan allí en la ley, ¿verdad que sí? Que no creen en Jesús todavía, ellos están esperando al Mesías. Otra cosa es que ellos se rigen por el calendario hebreo, que no es el mismo que el gregoriano que nosotros usamos y que para los efectos nosotros estamos viviendo en el año 5783. ¿Por qué? Porque para ellos están contando desde la creación del mundo. Sepa usted que del 15 de septiembre en adelante, el 15 de septiembre ellos celebran la fiesta Rosh Hashanah, que es el nuevo año, y a partir de ahí es 5784, ¿ok? Se habló de las vestimentas y rudimentos que ellos usan a la hora de orar, y también se habló de ramas del judaísmo, y terminamos mostrando imágenes de lo discutido, ¿ok? Entre otras cositas adicionales que se discutieron. Hasta aquí el resumen del judaísmo, que ya terminamos con él. Si quieres saber más del tema, mañana lo voy a estar publicando y pues van a poder ver al final imágenes que compartí. Bien, hoy ya no estaré añadiendo más información del judaísmo, pero sí un poco, un poco de las raíces. Ahorita me explicas eso, José. Un poco de las raíces hebreas, no se me asuste, de una manera básica y terminaré con una reflexión en base a mi experiencia con este tema. Y usted va a decir, pero ¿por qué ella tiene que tocar las raíces hebreas? Tú vas a saber por qué y te vas a dar cuenta por qué lo estoy tocando. ¿Ok? Tiene una relación con el judaísmo. Entonces, para conocimiento, estuve compartiendo para los que estuvieron desde en la primera parte. Yo les dije a usted que esto era un proyectito, ¿verdad? Pues mira, yo estuve compartiendo con una persona conocida por más de un mes los servicios de las raíces hebreas para conocimiento, ¿ok? No es que yo me estoy metiendo en eso. En las raíces hebreas que él dirige y quiero compartir con ustedes mi experiencia y lo que yo vi allí, ¿ok? Primero que nada, los que practican esa religión, ¿verdad? Ellos dicen que la iglesia de hoy día, o sea, nuestra iglesia, muchos se han olvidado de las enseñanzas y conceptos hebreos de la Biblia, ¿ok? Recordemos que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y el Nuevo está escrito en griego. Sepa bien eso. Ellos dicen que el cristianismo ha sido adoctrinado con la cultura y las creencias de los griegos y los romanos, y que en última instancia el cristianismo bíblico que se enseña en las iglesias hoy en día se ha disque contaminado con una imitación pagana de los evangelios del Nuevo Testamento.
enseñan que la interpretación del Nuevo Testamento solo puede provenir desde una perspectiva hebrea y no griega, y que las enseñanzas, mira esto, y que las enseñanzas del apóstol Pablo no se comprenden con claridad ni se enseñan correctamente por los pastores cristianos de hoy día. Muchos de ellos, no todos, muchos de ellos afirman la existencia, mira, que hay que supuestamente un Nuevo Testamento original en hebreo. Y en algunos casos denigran el texto del Nuevo Testamento que está escrito en griego. Ahora bien, yo tengo que dejarles saber a ustedes que hay muchas ramas de las raíces hebreas. Y pude entrevistar a dos personas que están en raíces hebreas, pero tienen muchas cosas, tienen cositas como diferentes, ¿ok? En sus enseñanzas. Pero muchas de ellas hacen énfasis en recuperar el judaísmo original del cristianismo. Otras no, ¿ok? Ellos parten de la premisa de que la iglesia ha perdido sus raíces judías y no es consciente de que Jesús y sus discípulos eran judíos que vivían en obediencia a la Torá. Pero hello, mientras Jesús no hubiese muerto en la cruz, todavía le estaban allí en la Torá, ¿verdad que sí? Que él vino a cumplir la ley completita, fue el único que pudo. Pero una vez él murió en esa cruz, vino un nuevo pacto, ¿ok? La mayoría de ellos promueven que cada creyente lleve una vida conforme a la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, la ley, ¿ok? Esta gente vive en la ley. Esto incluye guardar el día de reposo. ¿Ven por qué tiene que ver con el judaísmo? Ellos guardan el día de reposo, que son los sábados, celebran las fiestas y festivales judíos, guardan las leyes dietéticas, o sea, tienen la misma alimentación, evitan el paganismo del cristianismo y según la lectura mencionan la Navidad, entre otras cosas. Y aprender a entender las escrituras desde una perspectiva hebrea y no griega. Ellos también enseñan que los cristianos gentiles, o sea, nosotros, hemos sido injertados en Israel y esta es una razón por la que cada creyente que ha nacido de nuevo en Jesús debe participar de esos ritos. En otras palabras, en arroz y habichuela. Ustedes saben que hay una parte de la palabra que dice que nosotros hemos sido injertados en en el olivo. Eso dijo Pablo. El olivo, recordemos que la palabra habla como con símbolos, con simbología. El olivo es Israel. Y ellos dicen, la palabra dice que hemos sido injertados en el olivo. Usted sabe, para los que conocen un poquito de agricultura, usted puede hacer injertos, ¿verdad que sí? Usted puede tener una planta y quiere para hacer un injerto de otra, en el tallo corta un poquito, encaja ahí el otro tallo de la otra planta, lo amaja o lo sella y de ahí después se supone que sale la planta, ¿verdad que sí? En otras palabras, ellos están diciendo que al ser injertados en el olivo, al ser injertados en Israel, que nosotros tenemos que seguir todas sus costumbres. Bien, gracias. En otras palabras, como si tú te convirtieras en judío. De esto voy a estar hablando en la conclusión de la reflexión. La mayoría de las asambleas de raíces hebreas por lo general están formadas por una mayoría de gentiles y como tú como yo, y le voy a decir una cosa, la mayoría de las asambleas de raíces hebreas por lo general están formadas por gente que conoció la verdad de Cristo y se metieron allá. Te lo digo desde ahora. Incluyendo, dice rabinos gentiles, que esos son maestros que saben de la palabra y todo. Normalmente prefieren que se les identifique como cristianos mesiánicos, ¿verdad? Yo sé que hay gente que había escuchado eso aquí. Normalmente prefieren que se les identifique como cristianos mesiánicos. Pero la persona con la cual yo estuve más de un mes, entrando sábados y miércoles, ellos dicen, ellos estudian las raíces hebreas, pero ellos dicen que no son mesiánicos porque ellos no le dan el culto a Jesús, sino que se lo dan al Padre. Pero tienen raíces hebreas. Ellos van por la línea de raíces hebreas. Lo único que noté es que son más ortodoxos, se van más al judaísmo, ¿ok? Usualmente ellos visten prendas de la tradición judía, de lo que yo expliqué aquí del judaísmo. Practican danzas dadívicas e incorporan nombres y frases hebreas en sus escritos y conversaciones. Estos son
¿verdad? Cuando usted está hablando con alguien, hay unos cristianos que después de un tiempo tú vas a empezar a escucharlos como que shalom, shalom significa bendiciones, te van a estar hablando con palabras hebreas. El Shabbat, el Ruach, en la mayoría de los casos, ellos se enfocan en la Torá como la enseñanza fundamental para la iglesia, lo cual conlleva la degradación del Nuevo Testamento, haciendo que pase a ser secundario en importancia y que solo se entienda a la luz del Antiguo Testamento. Ahora bien, los que practican esta corriente estudian y siguen la Torá. Sin embargo, ellos no hacen sacrificios de animales. Ahorita Deli me compartes todo eso. Ellos no hacen sacrificios de animales, ellos no practican los sacrificios de la ley. Ellos creen en Jesús comparado al judaísmo. Estos sí creen en Jesús, los de las raíces hebreas creen en Jesús y en el Nuevo Testamento, pero le dan más énfasis al Antiguo Testamento, porque yo estuve allí. Yo me di cuenta durante todo este tiempo, si tomaban algunos versículos del Nuevo Testamento, pero todo era la Torá, la Torá, la Torá, la Torá, ¿ok? Y a Jesús ellos lo llaman en hebreo Yeshua. Ustedes saben que hay una canción por ahí que dice una alabanza, Yeshua, pues es Jesús en hebreo. Ellos no lo llaman de otra forma porque según ellos el nombre de Yeshua no se traduce, ¿ok? Ellos entienden que si tú mencionas muchos de ellos entienden que si mencionas el nombre de Yeshua, para los efectos es una blasfemia o una herejía, ¿ok? Pero eso es en hebreo, Yeshua es en hebreo, pero recordemos que en el Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento está escrito en griego, y tú sabes cómo se dice Jesús en griego. No se dice Yeshua, se dice Jesús, I-E-S-O-U-S. Ujú, en griego, ¿ok? Buenas noches a los que se están conectando. De igual forma, estoy hablando de las raíces hebreas, María Ángel. De igual forma que en el judaísmo, ellos no pronuncian el nombre de Dios Padre. Ellos no mencionan a Jehová o Yahweh, porque también pues se dejan llevar por lo que hablamos al principio de Éxodo 27, de que no tomarás el nombre de Dios en vano. Muchos de ellos también le llaman el eterno en español, ¿ok? Puede que en algún momento dado usted esté en las redes sociales por Facebook y en los videos le salga alguien con el pañito, el manto blanco y azul que es el talí, con la barba larga y él empieza a hablar, no porque el eterno, cada vez que él diga el eterno, él se está refiriendo a Jehová. En el caso del amigo mío, ellos no lo mencionan, no puede. Pero en el caso de mi amiga, que en conjunto a su esposo, ellos dirigen una iglesia, ¿verdad? Con raíces hebreas, ella menciona lo mismo que Jesús, que Yeshua, que lo mismo que Yahweh. ¿Ves? ¿Ves qué diferentes ramas? En este lugar donde yo estuve, que fue por Zoom, ellos cantan las alabanzas en hebreo, mi gente, y hacen ciertas oraciones en hebreo también, pero traducen en español o vas a ver que las canciones están allí en hebreo, ellos la están cantando en hebreo y abajo están en español, ¿ok? Y ellos hacen unas oraciones matutinas que las llaman shaharit, que eso es en hebreo, y hace mucho énfasis en aprender el hebreo porque por lo menos estos que los vi más ortodoxos, prácticamente tú te tienes que convertir en un judío, en un judío. Y el restante del servicio es en español mezclado con hebreo. En vez de decir Spanglish, imagínate que tú estás diciendo español hebreo, ¿ok? Entonces, les voy a dar un ejemplo, por lo menos para que tengan una idea de lo que yo viví allí. Imagínense que yo voy a hacer la oración en hebreo y yo te empiezo a decir, Modani lefaneja mele ahai bekayam, shehesarta birishmati behemla raba emunateja. Pero después vengo y te digo en español,
Te agradezco, Rey viviente y eterno, porque me has devuelto el alma con misericordia inmensa, es tu fidelidad. Así es que se va llevando, ¿ok? Sus oraciones son como rezos repetitivos que suenan con todo el respeto como la iglesia tradicional católica que tienen sus rezos, ¿verdad? Y es como una especie de rito. Básicamente se ve mucho rito allí, mucho rito. Cuando van a orar, se ponen el manto blanco y azul que les enseñé la semana pasada, que se llama el talit. Y para los efectos es un arma de guerra espiritual que no es meramente una prenda de vestir. Es un manto que usan para la oración. Entonces, las mujeres también usan un manto que es como con encaje, un manto, una mantilla. Y algunos varones usan el kipá, pero por lo menos el rabino, el maestro que está dirigiendo, tiene el kipá, que es el gorrito ese que se ponen aquí, ¿ok? Tocan el chofar. Recordemos que el chofar es un cuerno que lo usan como de trompeta, porque según ellos es un mandamiento escucharlo y que no es un simple instrumento. También aparte de las alabanzas en hebreo, adivinen qué, pues ellos ponen el himno de Israel en hebreo también en todos los servicios, que se llama Atikvá. El himno de Israel en español significa esperanza, que en un momento dado ustedes lo pueden buscar por allí, lo van a escuchar en hebreo, pero van a ver lo que significa en español, ¿ok? Lo demás es el estudio de la Torá en los servicios que estuve. Básicamente todo es la Torá, todo es la Torá, la Torá, la Torá, la Torá, la Torá. Básicamente en esto es lo que ¿verdad? Engloba lo que son las raíces hebreas, ¿ok? Ahora bien, yo voy a hacer mi conclusión a modo de reflexión. Con todo el respeto, y yo no quiero que nadie me malinterprete porque yo estuve allí, yo Rosbel Segarra, yo estuve allí y yo vi, ¿ok? Yo, y digo yo porque hablo por mí, pero yo sé que los que están aquí han sentido la presencia del Señor y sus manifestaciones hermosas. Eso yo lo sé, de eso yo no tengo duda. Yo que estuve allí, por más que estuve tratando de buscar una palabra, no es cuestión de maquillar, que estaba buscando una palabra y yo, pero ¿cuál? ¿Cuál? Y buscaba y buscaba y buscaba. No, es que no hay más ninguna que otra, que esta. El servicio básicamente es monótono, ¿ok? Es monótono, no se siente la presencia del Señor, no hay movimiento del Espíritu Santo, por lo menos en este lado que estuve, que era como ortodoxo. No hay unción, básicamente es como un ritual. Sientes que estás perdiendo el tiempo, te das cuenta en el espíritu de que estás en algo viejo y obsoleto que no da paso a lo nuevo. Eso era lo que me hablaba el espíritu. Esto está obsoleto. No está dando paso a lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Nuevo pacto. Es como si diera 100 pasos, como si retrocediera 100 pasos hacia atrás y te olvidaras de Jesús, de su poder. Es algo que te quiere llevar a que te olvides o le des delete a todo lo que has conocido y experimentado del Señor, ¿ok? Eh, en un momento dado, pues sí me sorprendí porque le había comentado a esta persona que después de más de 20 y pico de años en el Evangelio, estaba hablando en lenguas. Y quiero hacer un paréntesis. Esta persona es una persona que por muchos años evangelizó en muchos países, llevó la palabra del Señor, sí, esa misma palabra que tú y yo conocemos. Hubo milagros, liberaciones, unas cosas brutales. Y ahora está allí. Entonces, seguimos por aquí. Bien importante recalcar, ¿verdad? Saber que los cristianos no estamos bajo la ley, ese pacto ya Cristo lo cumplió, estamos bajo la gracia y sí, hay unos mandamientos que hay que seguir porque a santidad el Señor nos llevó,
¿verdad? Perdón, nos llamó. Tenemos que tener mucho cuidado porque, aunque ya aquí se ha dicho desde hace mucho tiempo atrás, estamos en una era, una era muy peligrosa y no exagero. Estamos viviendo un tiempo peligroso porque hay muchos falsos profetas por ahí, muchos falsos maestros. El liberalismo te quiere hacer sentir fine. No, todos pecamos, olvídate, todos pecamos. Es cierto, somos pecadores arrepentidos, pero se supone que si antes en mi vieja criatura, por ejemplo, yo veía pornografía, yo no tengo por qué estar viendo pornografía ya. Si yo antes maldecía, yo no tengo por qué estar maldiciendo. Si yo antes decía malas palabras, yo no tengo por qué estar diciendo ya malas palabras. Si yo antes era un adúltero, yo no tengo por qué ser un adúltero ya. ¿Usted me entiende? O sea, hay que tener mucho cuidado con eso, haciendo, ¿verdad? Un paréntesis. No somos perfectos, vamos a ser perfectos cuando lleguemos a la plenitud de Cristo, pero mientras tanto estamos trabajando con nosotros. ¿Que tenemos falla? Sí. ¿Que hay momentos que en esa falla nos sentimos como una porquería? Sí. ¿Que pedimos perdón? Sí, el Señor está ahí, abogado tenemos, ¿verdad? Para ello. Gálatas 3, 23, 28 dice, este es Pablo, porque a los Gálatas él les habló porque ellos después de haber conocido toda la verdad del Señor, los estaban judaizando. ¿Ah? Él viene y dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. ¿Qué es confinados? Como presos bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo la ley. Mira, escúchate esto. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Mira, ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes sois uno en Cristo Jesús. ¿Usted se da cuenta que esto no se trata de ser judío? Esto no se trata de ser judío. Es que en Cristo nos convertimos uno, un cuerpo. En Cristo nos convertimos en hijos de Dios, no en judíos, en hijos de Dios, que es el pueblo de Dios, sí, que lo respetamos, sí, que lo honramos, sí, que lo tenemos que amar, sí, pero nos constituimos hijos de Dios. No es en que te constituyes judío. Estar injertado en el olivo no significa que te vas a convertir en judío, que ahora te vas a poner el kipá, que vas a tocar el chofar, que vas a... No, judíos son ellos allá. Nosotros somos gentiles. Somos injertados, somos como un Israel espiritual. ¿Ok? Eso, ¿verdad? Eso que quede claro. La palabra dice que, ¿verdad? Que hemos sido injertados en el olivo. Romanos 11:24 habla sobre la salvación a los gentiles, que somos nosotros. ¿Ok? Ellos no han comprendido el nuevo pacto. La palabra habla que ellos tienen como el entendimiento embotado, hay un velo, pero más adelante ellos van a ser restaurados. Romanos 11:25 al 36 te habla de todo eso, ¿ok? Y quiero hacer otro paréntesis aquí porque yo lo he visto. Yo he sabido ver ministros que se acercan a mí y decirme a mí, tú ves este aceite es de Israel, me lo trajeron de Israel. Mira, o a veces, mira, eso me lo dio un judío, eso me lo dio un judío. Entonces tú los ves con esta cara de que los idolatran, idolatran, idolatran hasta las costumbres y los ritos. Tengan mucho cuidado. Amamos al pueblo de Israel, tenemos misericordia, oye, pero no podemos idolatrarlo, no podemos llegar a eso. Y esto lo digo con toda la seriedad del mundo y con toda la seguridad del mundo. ¿Ok? Eso de que, ¡ay! Eso es un judío.
Así me han hablado a mí, gente mucho mayor que yo. Eso me dio un judío. Y uno, ajá. Ah, esto diré, ¿verdad? Que se entienda y estoy aclarando, los amamos, tenemos que orar por ellos también, orar por la paz de ellos, ¿ok? Continuando con la experiencia que tuve, a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Haciendo el asterisco o remachando, tomando en cuenta que esta persona evangelizó en países, que conoció la palabra del Señor, que evangelizó a muchedumbre, que mucha gente vino a Cristo y que ahora solamente está encerrado en un lugar donde solamente le está predicando a 7 personas. Creo que se entiende el contexto, ¿verdad? A veces no nos damos cuenta, dicho esto, a veces no nos damos cuenta que le complicamos el evangelio a la gente. El evangelio no es difícil de llevar. En otras palabras, no es difícil predicar de Jesús, ¿verdad? Amparándome en todo lo que yo he discutido y la experiencia que tuve. El Señor quiere que llevemos el evangelio de la manera sencilla como Él lo hizo, no solo de palabras, sino también con el ejemplo. ¿Cómo? Compartiendo con la gente que no le conocía, amándolo, defendiéndolo de la condenación, dejándoles saber que se arrepintieran de sus pecados y que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El restante es mantener una relación con el Señor, que lo hemos dicho aquí, seguir conociéndole para que esos lazos se estrechen más, congregarse, estudiar la palabra y dar fruto. Todo esto consecutivamente, ¿verdad? Todo esto consecutivamente hasta que Cristo llegue a buscar a su iglesia, ser transformada rápidamente en la perfección de Él e irnos a las bodas a celebrar. No se complique la vida cuando vaya a predicar el evangelio a los gentiles. Ya nosotros, cuando estamos aquí ya metidos, es otra cosa. ¿Ok? Cuando ya estamos aquí metidos dentro del olivo, aquí es que tú tienes que moldearte. Pero cuando usted le está predicando a los gentiles, no haga la vida de cuadritos con tanta cosa, con el idioma. ¿Qué es eso? Es más, hace tiempo que no le digo, María. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si yo llego a ser una gentil que no conozco nada de Cristo y me vienen a hablar a mí que si Yeshua, que si Jamachía, que si chaval, yo voy a decir eso es una secta. Yo no quiero eso. ¿Por qué le complicamos el evangelio a la gente? Hemos sido injertados en el olivo, pero eso no quiere decir que nos convertimos en judíos. Eso quiere decir que nos tenemos, ¿verdad? Que nos hemos constituido hijos de Dios. Con esto del idioma, está entrando Carol. Con esto del idioma, mira, he conocido de casos de evangelistas que han hecho viajes misioneros. Hay un evangelista que hace muchos años hizo un viaje misionero a África. ¿Y tú sabes qué? Que llegando al aeropuerto, el Espíritu Santo automáticamente lo puso a hablar en la lengua materna a donde se dirigía él a hacer su misión. ¿Y tú crees que el Espíritu Santo va a estar allí? Ay, no, espérate, está en África, va a hablar el idioma de África, pero le tenemos que meter Yeshua en esta parte y el restante es en africano. Hello, hello. O me toca ir a Francia y el Espíritu Santo llega allí. Voy a decir Yeshua. No, el Espíritu me va a llevar a decírselo en su idioma para que entiendan. Porque Cristo lo que quiere es que la gente se salve. No le compliquemos el evangelio a la gente, a los gentiles. Ya cuando usted entra aquí, usted empieza a ser moldeado. Y es ridículo y absurdo decir que no podemos mencionar el nombre de Jesús en otro idioma o mencionar el nombre de nuestro Padre Jehová. Mire, compadre, mire, comadre, ¿cómo tú me vas a decir a mí que no puedo mencionar el nombre de mi Padre Jehová Yahweh si ya hay un acceso directo al Padre?
Ya hay un acceso directo al Padre. Ya no está ese sacerdote que entraba con miedo. Bendito que le majaban hasta unas campanitas, ¿verdad que sí? Porque si entraba allí y no estaba en santidad, ¡pam! Caía el fuego ahí, lo fulminaban y lo tenían que jalar, ¿verdad? Por la pierna hasta sacarlo. No, tú tienes acceso directo a tu Padre. Somos tus hijos. Una cosa es tenerle temor al Padre, otra cosa es tenerle terror. ¿Ok? Tenemos acceso al Padre. Ya no dependemos de un sacrificio de un animal para perdón de pecado. Pregunta, ¿qué hago? Los que conocen a Jesús de verdad, los que han conocido a Jesús a través de las escrituras, que Jesús le ha hablado a usted a su corazón, los que conocen la personalidad de Jesús, ¿qué usted cree que él diría respecto a esto del idioma? Ven acá, usted sabe que Jesús le bajaba a los fariseos, ¿verdad? ¿Qué tú crees que le diría a Jesús? Eso lo vamos a hablar ya mismo. Yo quiero escuchar más o menos, más o menos, cada cual conoce a Jesús. Hay que tener mucho cuidado con esto, mi gente, y cierro con esto. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque a veces sin darnos cuenta nos puede faltar una milla para convertirnos en fariseos. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía eso?